Paz, amados hermanos, edificados en la palabra, que Dios les bendiga en esta hora, dándole las gracias a nuestro Dios por una oportunidad más que nos da. Gracias a nuestro Dios porque nos ha dado el despertar, nos ha dado un descanso y hemos despertado por su misericordia. Mis amados hermanos, en esta hora pues vamos a darle inicio a un estudio de la palabra y que sea nuestro Dios bendiciendo su palabra. Antes de comenzar este estudio, quiero hacer una oración para pedir la dirección a nuestro Dios. Bendito y amado Padre Celestial, tú que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias, bendito Dios, por tu infinita misericordia. Padre Santo, nos acogemos ante ti, bendito Dios, porque tú eres nuestro protector. Tú eres el que nos guía a toda verdad. Tú eres el que transforma las vidas de cada uno. Gracias, bendito Dios, por tu inmenso amor, por tu misericordia que tienes con cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo, por tu inmenso amor. Padre, en esta hora le pido el perdón por nuestras faltas, perdón nuestros errores y equivocaciones, Señor amado. Y ayúdanos, Padre, porque solamente apegados a usted podemos hacer bien las cosas. Y sabemos, Padre Santo, que somos imperfectos, solamente es por su gracia, por su amor y por su Espíritu Santo que usted nos guía. Perdona todo error y toda equivocación, Señor amado. Padre, en esta hora te pido la bendición desde un principio hasta un final y que sea usted con su Espíritu Santo asistiéndonos, Padre, para poder exponer este hermoso estudio de su palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, por su inmenso amor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y a cada uno de los ministerios. Que sea usted bendiciéndoles, Padre Santo, a todos los expositores, a todos los oyentes, amigos que están pendientes, Señor, de un estudio más de la palabra. Gracias, Padre Santo. Bendícenos y ayúdanos a seguir adelante, Señor amado. Bendice tu palabra desde un principio hasta un final. Gracias, Padre. Favores que le agradezco, Padre, en ese nombre precioso que es sobre todo nombre. Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mis amados hermanos, les saluda a su hermana en Cristo, Dominga Martínez, desde Panamá, dándole las gracias al Señor, ¿verdad? Porque Él nos asiste con esa hermosa palabra. Y en esta hora pues vamos a iniciar el eslogan del mes, Colosenses, el llamado a la iglesia, a la unidad y armonía. Estamos en la primera semana de Colosenses, las epístolas. El subtema, los cimientos de la vida del creyente. Y el tema que corresponde para este día, 3 de marzo del 2026, el tema, introducción a Colosenses, las grandes creencias de un cristiano. Y el texto clave para este estudio es Colosenses verso 1 y 2. Capítulo 1, verso 1 y 2, que dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y del hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermoso saludo que expone Pablo en estos primeros versículos de la carta. Mis amados hermanos, el desarrollo del tema nos dice Pablo no eligió la obra de su vida, ni se consideró como un fracasado por Dios. Para Pablo había una sola profesión, la tarea que Dios quisiera que hiciera, solo debía cumplir la voluntad de Dios. Y es que debemos de hacer la voluntad de Dios. Para eso hemos sido llamados para hacer la voluntad de nuestro Padre Dios. La vida tiene una sola profesión básica, la voluntad de Dios. Verso 1. La vida tiene una relación básica, la hermandad. Verso 1. La vida tiene dos niveles de madurez espiritual. Un creyente carnal frente a un creyente espiritual. Verso 2. La vida tiene dos necesidades espirituales básicas.
la gracia y la paz en el verso 2. Dios ha puesto a cada creyente sobre la tierra para una tarea específica. Si el creyente elige una profesión que no sea la obra de Dios, entonces está fuera de la voluntad de Dios. Porque si estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos dentro de las cosas de Dios, estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero si estamos ejerciendo un trabajo fuera de la iglesia, entonces no estamos bajo la voluntad de Dios. Pablo comienza la carta afirmando su autoridad como apóstol de Jesucristo. Qué hermoso, hermanos, que el entender que esta autoridad no viene de una elección humana o un mérito personal, sino que es el resultado de la voluntad de Dios. Pablo era consciente de que no fue él quien decidió convertirse en un apóstol, sino que Dios lo llamó para ese propósito. Y todos los que hemos sido llamados es para un propósito, y es hacer la voluntad de Dios. De la misma manera, todos los que hemos creído como cristianos creyentes de hoy, estamos llamados a ser testigos del Evangelio. No por nuestros propios esfuerzos, sino porque Dios nos ha elegido y nos ha dado una misión, como nos dice Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Hay muchos que dicen, yo busqué de Dios. Y es al contrario. Dios nos elige y nos transforma de la manera en que le podamos servir. No somos nosotros que nos transformamos por nuestra propia cuenta, es nuestro Dios que nos transforma en nuestras vidas. Es importante reconocer nuestra autoridad en Cristo y nuestra identidad cristiana proviene de nuestro Dios. Cada uno de vosotros no somos elegidos por nuestros méritos, sino por la gracia divina. Y ese es un principio que se aplica a cada uno de los creyentes. Es a cada uno de los creyentes. Nuestra identidad cristiana no depende de los logros, sino de la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos vivir con más humildad y agradecimiento? Reconociendo que todo lo que eres y haces en Cristo es por su gracia. La identidad cristiana como santos. Pablo dirige esta carta a los santos. El término santo no se refiere a personas perfectas, sino a aquellas que han sido apartados para Dios. Es importante, mis amados hermanos, notar que todos los cristianos, independientemente de su situación o pecado, son llamados a ser santos, ya que la santidad no es una cuestión de perfección humana, sino de consagración a Dios. Ser santo significa estar apartados para Cristo y vivir conforme a su voluntad. Primera de Pedro 2:9 nos dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Las grandes creencias de un gran cristiano, verso 1 y 2 de Colosenses. Ninguna persona podría resumir tanto en tan pocos espacios como lo hace la palabra de nuestro Dios. Esta es una de las evidencias de la inspiración de las Escrituras. Los primeros versos de Colosenses son un gran ejemplo. En solo unas pocas palabras se cubren las grandes creencias de un gran cristiano, y es una sola profesión, y es hacer la voluntad de Dios, y la relación básica es la hermandad.
Un creyente carnal es aquel o aquella persona que cree en Cristo y ha profesado fe, pero vive dominado por los deseos terrenales y la naturaleza humana en lugar de ser guiado por el Espíritu Santo. Resultado de inmadurez espiritual y que su conducta es mundana y desobediencia, es conflictiva, inestable y su conducta es similar a la de un incrédulo, basado en Primera de Corintios capítulo 3 verso 1 y 3, que dice: Pablo describe al creyente que andan como hombres evidenciando y están en Cristo, pero siguen bajo la influencia de su antigua naturaleza pecaminosa. Andan dando un mal testimonio. Vemos ahora a un creyente espiritual y fiel. Se enfoca en la transformación interna que el Espíritu Santo, manifestando amor, paz, gozo, frutos espirituales en su vida, en una vida diaria. Y el creyente fiel se caracteriza por la lealtad, la obediencia estricta a los mandamientos. Sus compromisos religiosos son firmes en sus convicciones. Ahora bien, hermanos, hagámonos un examen de conciencia de la vida de cada uno de nosotros. ¿En cuál de los dos grupos nos caracterizamos? Si estamos haciendo la voluntad de Dios o solo estamos fingiendo. Así es que eso es llamándonos a la conciencia. Todo lo que Pablo hizo fue por la voluntad de Dios, es decir, su profesión y obra fue exactamente lo que Dios quiso que hiciera. Pablo no eligió la obra de su vida, puesto que no quería cometer errores, no quería derrochar su vida, no quería llegar al final de su vida a ser considerado como un fracasado por Dios. Para Pablo había una sola obra o profesión, la tarea que Dios quería que él hiciera. La profesión que él quisiera no tenía importancia, solo importaba la voluntad de Dios. Mis amados hermanos, ¿cuántos de vosotros estamos haciendo la voluntad de Dios? Dios nos ha llamado y nos ha dado una misión. Dios ha puesto a cada creyente sobre la tierra para una tarea específica. Si el creyente elige alguna profesión que no sea la obra que Dios quiere que él haga, entonces está fuera de la voluntad de Dios. No está cumpliendo su propósito de haber sido colocado en la tierra. Nos dejó tareas y nos dice en los versículos: id y predica a todas las naciones. Id, hacer discípulos a todas las naciones. Es la gran comisión bíblica dada por Jesús, Mateo 28, 19 al 20, para evangelizar, bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos manda a enseñar, a instruir a todos en el mundo. Esto es hacer la voluntad de Dios. Es un mandato de obediencia y amor, que dice Mateo 12:50, porque todo aquel que me hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Juan 7:17 nos dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo
os elegí a vosotros. Todas las relaciones de la vida son importantes y tienen su lugar en el bienestar de la sociedad. Pero hoy, una relación que es esencial de la hermandad, Pablo nos dice, donde anduviera, entabláramos una amistad, la alimentáramos y llamáramos hermano. Y él llamó a Timoteo hermano. Y ahora a los colosenses, verso 2. Uno de las capacidades más queridas en todo el mundo es saber cómo relacionarse con las personas. Es esencial, mis amados hermanos, que los creyentes anden como hermanos con otros creyentes. Dentro de la iglesia no debe haber en ningún sentido de superioridad, envidias, orgullos, quejas, arrogancia. Una verdadera hermandad debe ser la relación fundamental dentro de la iglesia con todos los creyentes. Tratarse bien, vivir en paz los unos con los otros, en armonía, en hermandad. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Romanos 12:5. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos unos con los otros. Romanos 12:10. Madurez espiritual. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses 2:3 y 4. Con humildad, estimándonos a cada uno. Madurez espiritual. Hemos llegado a la madurez espiritual, dejando todo atrás. Lo superficial, ya no andamos por emoción. Ese entusiasmo momentáneo. Debemos estar firmes, buscando agradar a Dios, haciendo su voluntad. La madurez se evidencia en frutos visibles como la paciencia, la humildad, la generosidad, el dominio propio y la perseverancia. Las escrituras, mis amados hermanos, nos hablan del crecimiento espiritual como un proceso integral. No se trata de una sola dimensión, sino de avanzar en distintas áreas de nuestra vida, todos conectadas entre sí. Colosenses 1:10 nos dice, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar frutos en toda buena obra. Crecer en el conocimiento de Dios. Conocer a Dios no es solo saber datos sobre Él, es tener una relación íntima, viva y creciente. Esto implica estudiar su palabra, meditar en ella y buscar comprender su carácter, tener una fe sólida. La fe madura es aquella que permanece firme en medio de las pruebas, que confía en Dios aun cuando las respuestas no llegan rápido, a una fe que se alimenta cada día y que produce
esperanza. ¿Qué nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 12? Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más entre ustedes y hacia todos. El amor hacia los demás. El amor no es una emoción ocasional, sino una decisión constante. Amar al prójimo, perdonar, servir, escuchar y acompañar son expresiones de una fe que ha crecido y ha sido moldeada por el Espíritu Santo. La vida tiene dos tipos de madurez espiritual: ser un creyente carnal o ser un creyente fiel. Pablo dirige la carta a los santos y a los hermanos fieles de la iglesia. Pablo hace una diferencia entre dos clases de creyentes: los santos o creyentes carnales dentro de la iglesia. Esto se refiere a quienes en el pasado han separado sus vidas para seguir al Señor, separados del mundo, y se volvieron al Señor para que los salvara. Sin embargo, un santo creyente puede o no continuar con el Señor. Algunos colosenses no estaban continuando, no estaban comprometidos, faltaba su compromiso con el Señor. Corría el riesgo de caer en error o en la falsa enseñanza y alejarse de Cristo. La cuestión es una persona puede ser un creyente carnal o un santo carnal dentro de la iglesia. Hay muchos hermanos que aparentan ser espirituales, pero la verdad es otra. Como dice, un cristiano carnal es un cristiano que se cree que está haciendo la voluntad de Dios, que se cree espiritual, pero su testimonio es mal. Entonces aparenta ser espiritual, pero no lo es. Se está engañando a sí mismo. Gálatas, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Esto que nos dice, sí, nos dice Gálatas. Ahí me disculpa que no puse la cita. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Una persona que se convierte al Señor viene a santificarse porque ha apartado su vida del mal para seguir a Cristo. Debe ser fiel y caminar en santidad, y debe crecer en fidelidad. El nivel más elevado de madurez espiritual es ser fiel, obediente al Señor. Es lo que complace al Señor. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué nos dice Mateo? Mateo 7:24 al 27, que nos dice así: Mateo 27:24. Me disculpan, hermanos, que perdí la cita. Dice así Mateo capítulo 7, capítulo 7, 24 al 27, nos dice así: deja ir tú
ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y al juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Y dice también 24 y 27. Bueno, mis amados hermanos, la iglesia está formada por hombres y mujeres. Está formada por santos creyentes, hermanos fieles que han crucificado sus vidas al Señor, que se han apartado del mal, de las concupiscencias y ahora viven agradando a Dios, haciendo la voluntad como fieles hermanos. La iglesia creyente vive en este mundo, pero vive en Cristo, permanece en Cristo, y donde vaya de un lugar a otro, siempre está en Cristo. Así es, donde vayamos, donde estemos, sigamos siendo lo que somos, una iglesia que hace la voluntad de Dios, que debemos dar ejemplo como siervos de Dios, trabajar en los ministerios que nos toque, si el de evangelizar, el de visitar enfermos, el de beneficencia, sirviendo al prójimo. Efesios 2:21. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Somos una iglesia andante, no es un edificio o casa que no se mueve. Somos una comunidad al servicio del Señor. Así es, mis amados hermanos, somos una iglesia que obedece, una iglesia que va transformando sus vidas por donde quiera que vayamos. Que Dios añada bendición a su palabra. Paz a vosotros.